Empezamos la sesión. Bienvenidos a esta nueva sesión de las jornadas técnicas. Perdonad el retraso, hemos dejado un pequeño margen para que pudiera llegar toda la gente que está en el atasco y está acercándose ahora a la Politécnica. Soy Miguel Macías, técnico de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, y vamos a tener una sesión de charlas relámpago, charlas breves, donde vamos a ver una variedad de temas dispares que hemos agrupado todas en esta sesión. Empezamos con José Antonio Vázquez Albaladejo, que nos va a presentar un caso de éxito, entiendo, que es cómo poner una multa de forma rápida y efectiva. Éxito depende para quién. Éxito para la Administración. José Antonio tiene una amplia trayectoria informática, ha ocupado cargos directivos en varias universidades, varias administraciones, entre ellas esta misma casa, la Universidad Politécnica de Valencia, y actualmente es jefe de proyectos en Administración Electrónica, Gestión Académica y Contabilidad de Costes y bastantes cosas más. Del programa Sympatic veo por aquí también, de simplificación administrativa, en fin, tiene un bagaje amplio. Vale, pues te damos paso, José Antonio. Vamos a hacer la ronda, cada presentación, dejaremos luego un turno de preguntas para que podáis interactuar con los ponentes y es todo breve, son charlas cortitas. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, Miguel. Os voy a plantear un caso que el título viene un poco a incidir, aunque es llamativo y habla del tema de multas de tráfico, viene a incidir sobre un concepto que vamos a llamar economía del dato, o el dato económico, y el dato necesario, porque nos encontramos cada vez más con un volumen de información que nos está haciendo replantear si todo ese volumen no va en detrimento de la calidad del dato. Bueno, esto tenemos los 8 minutos del relámpago, un poquito más. Bien, incidir sobre un caso curioso sobre la veracidad del dato. En el año 1929, haciendo un análisis de los componentes de los alimentos, se detectó que las espinacas tenían un elevado porcentaje o una elevada cantidad de hierro en sus componentes, y a partir de ahí salió el mito de que las espinacas efectivamente tenían mucho hierro. Tal es así que salieron los dibujos animados de Popeye comiendo espinacas, y era algo que facilitó la posibilidad de que la gente, la alimentación, sobre todo en los infantes, en la gente pequeña, se centrara más en comer verduras, algo que siempre nos cuesta, porque tenía mucho hierro. Eso era falso. Hubo un error en la interpretación de los resultados, como muchos sabréis, y había una pequeña coma que se fue, y en vez de decir que había un porcentaje del 0,17 o del 0,0017, la coma se corrió y salió al 1,7% de miligramos o de porcentaje de hierro en las espinacas, algo totalmente falso. Eso duró bastantes años y hasta finales de los 80 no se dio a conocer que efectivamente las espinacas no tienen más hierro que las acelgas. Incluso se hablaba de que las lentejas tampoco lo tenían. Pero hemos convivido con un dato muy importante que ha servido para algo tan importante como es la alimentación de la humanidad y de los seres pequeños, y es un dato falso. Eso quiere decir que tenemos que ir con mucho cuidado a la hora de interpretar y de incorporar los datos, porque podemos arrastrar la información errónea, los datos erróneos, a nuestros sistemas si nuestra forma de trabajo es la consolidación de información que no está extraída de nuestros sistemas. Ese es el primer mensaje que tenemos que ver. Consolidar información foránea es abrir el camino a la propagación de errores. No necesariamente, hace falta a veces consolidar, pero hay otras alternativas. Bien, nuestro caso es un caso curioso, entre a medias de la realidad y la ficción, y estamos hablando de una situación en donde dos vehículos
tienen un impacto, huyen y el guardia civil toma la foto de las matrículas. Y a partir de ahí construye un sistema de información foráneo, porque efectivamente el guardia civil solo tiene el dato del número de matrícula y tiene que construir el atestado y poner las multas correspondientes. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues hay información que él extrae de su propia experiencia. Martes 13 de septiembre del año 2020, a las 11 de las 10 de la mañana, en el kilómetro 13 de la carretera 13 ha tenido lugar una colisión entre vehículos, se han dado la fuga, hemos podido fotografiar las matrículas y obtiene los siguientes datos. El modelo del coche, Ferrari modelo Testarossa, matrícula conducido presuntamente por una pajarito de mucho cuidado, Anabela Cardenale, con un DNI que tiene de entrada el carnet de identidad caducado. Además, tiene el carnet de conducir sin puntos. La póliza de seguro, que la tiene en la compañía Atrévete, la tiene sin pagar, el último recibo. El nivel de renta es muy elevado y no ha pasado la ITV desde que se pagaba en pesetas la ITV. Y el otro pajarito es un poco más, digamos, cuidadoso y ordenado, que conducía el Lamborghini, matrícula tal, conduce, es Giorgio Peruccio, que tiene un DNI con el carnet de identidad que él, en este caso lo tiene en vigor, menos mal, el carnet de conducir, que ya no tiene números, si os fijáis, le quedan 2 puntos, la póliza que la tiene con la compañía andante Manontró, pues la tiene pagada correctamente, el nivel de renta es un nivel que no es tan exagerado como la Anabela, la ITV la ha pasado y a partir de ahí el policía ha construido todo este sistema de información, extrayendo la información, conectando, esto sí que es una pequeña ficción, una aplicación en una tablet o en un dispositivo portátil a una aplicación que le llamamos Hydra de 7 cabezas, donde interconecta con la Dirección General de Policía, para veremos para qué, con tráfico. Tráfico tiene 2 bases de datos, la de permisos y la de vehículos, con la Dirección General de Seguros, que tiene todos los seguros de los vehículos, con algo que debería tener una Dirección General de la ITV, de la Inspección Técnica de Vehículos, o el Ministerio de Industria, con la Agencia Tributaria y con su propio sistema de información, donde va a consolidar, entre comillas... ¿No se oye? Sí, sí. ¿Vuelvo a empezar? No. Vale. Estamos acabando, ¿eh? Perfecto. A punto de poner la multa. La multa la consolidará en su sistema de información. A las sanciones que se les impone, a Anabela pues, le pone 1 año de retirada por no haber pagado el recibo, por el DNI caducado, porque no tiene carnet, porque no tiene puntos, porque tiene un nivel de renta elevado y no ha pasado la ITV. Es decir, impresionante. Y al Giorgio, pues, una multa más pequeña y se le quitan 2 puntos en el carnet. ¿Dónde conseguir esos datos? Dirección General de Policía tiene la base de datos de DNIs. Es decir, yo, si obtengo el DNI del presunto conductor, obtendré sus datos. Tráfico tiene 2 bases de datos, como decía, la de carnets de conducir, donde efectivamente aparecen los puntos, y la base de datos de vehículos, donde a partir de la matrícula obtiene el modelo, marca, etcétera. Incluso el cartoncito del permiso de circulación del vehículo. Seguros tiene la base de datos de seguros de los vehículos, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil. Con todo eso genera un documento, consolida, pero a nivel documental, toda la información. Esto es importante. Esta información tiene un timestamp, tiene un sellado de tiempo y tiene que ser así. Solo vale para este momento. Con lo cual yo tengo que hacer la foto y guardarla como foto, no como estructura de datos. Todos estos papeles se eliminan, es decir, yo no tendría que llevar ningún papel de estos encima, excepto el carnet de identidad, pero no tendría que hacer fotocopias. Y cada organismo mantiene sus datos. Policía tiene DNI, apellidos, fecha de caducidad, si está extraviado el DNI. Tráfico tiene, como digo, los carnets, donde aparece la fecha de caducidad, el número de puntos, si está retirado, está en vigor.
tiene la de vehículos, que tiene a partir del número de matrícula, marca, modelo, fecha, conductor habitual, DNI del conductor habitual y información de la ITV si queremos extraer la información o si tráfico tiene la inspección técnica de vehículos metida en sus estructuras de datos. Las pólizas de seguro están en la Dirección General de Seguros, agencia la renta tributaria, la agencia tributaria la renta y la multa. Secuencia. Cojo el número de matrícula, me voy al tráfico y obtengo el DNI del conductor habitual y la información de la marca, modelo del vehículo. Voy a seguros, a la Dirección General de Seguros y obtengo la información de la póliza de seguros del número de matrícula del vehículo. A partir del DNI que ya he recuperado como conductor habitual, voy a la Dirección General de Policía y obtengo los datos del carnet de identidad. Básicamente el nombre, apellido, si está caducado o no. De tráfico voy a obtener el número de puntos a partir del DNI del conductor. Y a la agencia tributaria, por supuesto, a partir del DNI o del NIF, obtengo la base imponible de la renta. Construyo el documento, lo alojo en un gestor documental y lo firma digitalmente el Guardia Civil en este caso. Conclusiones. Conclusiones rápidas. Tanto papel encima, ¿para qué? Efectivamente hemos visto que podemos eliminar. Las tecnologías a aplicar para estos casos son muy sencillas, son acceder vía servicios web que ya muchas instituciones lo tienen. Agencia tributaria, Dirección General de Seguros, como sabéis, ya no hace falta llevar el recibo del seguro pagado en el coche. La policía ya en este momento se conecta y ve si has pagado el recibo. La información de tráfico del vehículo está también en vías de obtenerse. La ITV la tenemos más complicado. El objetivo de reducir costes es por simplificar el procedimiento. Cambio un poco la visión clásica de integrar, consolidar, almacenar, guardarme para otra ocasión la información, por la menos clásica de interoperar, tener un concepto de base de datos virtual y utilizar como si me costara utilizar lo mínimo. Y para las universidades, pues el mensaje que yo pondría es que hay que focalizar los esfuerzos en la construcción solo o fundamentalmente de software que utilice servicios de interoperabilidad, potenciar la paquetización y dejar de reinventar la rueda y de alguna forma transmutar al personal informático para que deje de ser constructor de software a ser consultor de software o Guardia Civil. Cómo no pagar la multa es otro tema que en el próximo Rediri ya lo sacaremos. Pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. ¿Alguna pregunta rápida, algún comentario? Yo sí que tenía un comentario porque, claro, la tecnología va avanzando y los ciudadanos van a la par con la tecnología. Entonces, no hemos hablado de cómo no pagar la multa, pero ya se empiezan a ver coches con estas matrículas. 7 sistemas interconectados, alguno de ellos era vulnerable o muchos de ellos eran vulnerables. Y los ciudadanos están preparados para no pagar las multas. Te has adelantado al Redis que viene. Y, perdón. La otra opción es que el conductor habitual sea tu abuela y que efectivamente no te pillen. De acuerdo. Muy bien, pues pasamos a la siguiente charla, relámpago, que nos va a comentar